Venimos dándole desde las 9 hablando de la confusión total. Escuchamos las declaraciones de expertas en la tele, Juli Cossack saliendo al cruce de el ministro de Economía, Furiase, no sé si lo viste, también salió José Luis Daza a dar su propia versión ahí también en la tele. A ver, ¿qué sacás vos en limpio de las últimas horas sobre esto que se viene con el Fondo Monetario? Primero a ver qué sacás en limpio y después avanzamos a ver sobre lo que se viene, ¿no? Me parece que lo más importante es que todavía está todo en tela de discusión. Todo en discusión. El punto o la secuencia en la cual se vienen desarrollando los hechos es que las negociaciones vienen bastante trabadas y si tuviéramos realmente un staff level agreement ya nos hubiéramos enterado. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos de algún modo qué es lo que pidió el gobierno argentino y asimismo que el staff le dio una luz verde para elevarlo al directorio y eso es todo lo que sabemos. Son 20.000 millones de dólares. No sabemos cuál es la secuencia de los pagos, por eso ninguno de los funcionarios pudo aclarar ante las preguntas que ustedes los periodistas le hacían. Y tampoco sabemos muy bien cuál es el régimen cambiario. Entonces, yo tengo que hacer un disclaimer ahora y decir, todo lo que vamos a hacer son escenarios. Son cosas que nosotros en base a distintos análisis, esos análisis se contrastan con la historia. Nosotros tenemos bastante historia con los acuerdos del fondo, entonces podemos ir y revisar en los acuerdos anteriores cuáles fueron las secuencias de desembolsos, cuánto fue lo que se desembolsó inicialmente. Para mí una referencia bastante importante es la negociación del Extended Fund Facility, o sea, vendría a ser un programa análogo al cual se está negociando hoy durante la administración de Guzmán. En ese programa, al inicio del programa, le entregan una suma adicional, lo que hoy en la jerga llamamos fondos frescos, Sí. equivalentes a lo que hoy sería más o menos 6.000 millones de dólares. Entonces yo ¿Cuánto? creo que eso es 6.000. 6.000 millones de dólares. Yo creo que eso es una cota inferior que va a pedir el gobierno. El gobierno fue claro, todos los funcionarios lo plantearon muy claramente, decir que en términos de los objetivos, los targets que pone trimestrales o anuales el Fondo Monetario dentro de los programas, que típicamente tienden a condicionar los desembolsos, ¿sí? Hay una parte muy importante que típicamente que era muy complicada, que es la parte fiscal, que ya está hecha. Entonces, si vos vas y revisás el Standby Agreement del 2018, el programa del IFF de Guzmán del 2022, todos van a tener objetivos trimestrales de déficit o superávit fiscal en algunos casos. ¿Sí? En este caso, tenderíamos a pensar que esa parte está resuelta. Pero eso es lo que asimismo, dice, perdón, eso es lo que dice Federico Furiase. Dice, exacto. acá ya tenemos todo, dice, acá no, a ver, ibas a decir algo, no, al final te interrumpí, pero él lo que dice es que justamente como está resuelto lo fiscal y lo monetario, entonces el FMI no nos pone condiciones. Sí, ¿Se entiende? los programas anteriores tenían un condicionamiento adicional que es un objetivo de acumulación de reservas. Y yo tiendo a pensar de que un programa nuevo también sería razonable que tenga ese objetivo de acumulación de reservas. Ajá. Y ahí me parece que hay una discusión bastante importante, porque la discusión es más que nada sobre el objetivo. Entonces, planteemos un objetivo de acumular, no sé, 3.000 millones de dólares, lo que se negocie por trimestre, ¿sí? Y después el régimen cambiario, podemos alcanzar ese mismo objetivo con distintos regímenes cambiarios. Entonces el gobierno puede proponer, decir,
mirá, nosotros pensamos que manteniendo este régimen cambiario vamos a lograr ese objetivo. Y el fondo dice, bueno, fenómeno, nada, es su programa, es lo que ustedes quieren hacer. Pero vos crees que, a mí me llamó la atención que ayer cuando tengo acá el video, digamos, si lo querés ver, lo podemos ver, como quieras vos, donde Furiase le preguntan, el crawling pega al 1, va a continuar y no responde. Si sigue de largo, ¿no? A eso estaba yendo. A eso estaba yendo. Entonces, el gobierno, o sea, dentro de ese objetivo, vamos a establecer un objetivo de acumulación de reservas, el gobierno puede decir, no, yo me siento cómodo con el régimen cambiario actual, voy a alcanzar ese objetivo. Por otro lado, el fondo puede decir, no, mirá, me parece que es difícil. ¿Por qué es difícil que alcance ese objetivo? Porque con este régimen actual, en las últimas semanas no venís acumulando reservas. Y ahí se arma una discusión. ¿Sí? Y esa discusión es la que está demorando el staff level agreement. Entonces, eso es lo que hay que entender. O sea, a ver, ¿cuál es la discusión central hoy entonces? Que hay dos posibles escenarios sobre el régimen cambiario. Lo que nosotros llamaríamos un escenario normativo, que es lo que tal vez los libros de texto te dirían que hay que hacer, y un escenario positivo, que es lo que tal vez pensamos que es lo que va a hacer el gobierno. ¿Sí? Esos dos escenarios tienen alguna superposición, pero poca superposición. ¿Y por qué pensamos que son diferentes? Porque en la historia argentina nos demuestra, la historia reciente, la historia desde el 2000, de este siglo de Argentina, nos demuestra que Argentina es muy eficiente haciendo una cosa con el tipo de cambio, que es apreciándolo. Somos los maestros en la apreciación del tipo de cambio real. Ahora, no tenemos ni idea cómo depreciar el tipo de cambio, de una manera que no sea mediante o en un escenario de crisis. Una devaluación eso, abrupta. Sí, lo que vimos en los últimos años. Claro. Exacto, compulsiva, donde el gobierno se ve obligado a tomar esa medida. Hubo tal vez una ventana de oportunidad donde se podría haber hecho una corrección con un mínimo impacto, que fue en diciembre, donde la brecha era cero, virtualmente cero, el mercado venía muy optimista, y en ese escenario lo que nos demostró el gobierno es que tiene muchísima aversión a la volatilidad de tipo de cambio y a la inflación. Claro. Entonces sigue priorizando ese objetivo. Entonces, si me preguntas en lo normativo, tal vez te diría, ¿qué es lo que un economista sin estar sometido al estrés o a la ansiedad de un político te diría? Bueno, damos una pequeña corrección cambiaria inicial, después establezcamos un esquema de bandas con una pendiente de esas bandas que nos ayuden a generar ciertas expectativas de inflación. Entonces te podría decir, mirá, un 15% de devaluación inicial, más bandas de un rango de 10%, o sea que en el peor de los casos vos te depreciás 25%, que con un pass-through bajo hoy generaría una inflación de alrededor de 4%, una inflación realmente baja. Entonces, ese es el escenario normativo. El escenario positivo es tratar de evitar una corrección discreta del tipo de cambio. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Generando cierta flexibilidad, estableciendo a partir del nivel actual de tipo de cambio unas bandas que te permitan fluctuar y moderar la volatilidad de tipo de cambio. Me parece que entre esos dos escenarios, el más probable que suceda es el segundo, el positivo, como le decía anteriormente, pero bueno, todavía esto está en tela de discusión. Ahora, si vos, dependiendo de cuándo vos hagas los ajustes o qué tan agresivos sean tus objetivos de acumulación de reservas, a eso va a estar atado los desembolsos del fondo. ¿Sí? Claro, si vos haces gran parte del trabajo ahora, seguramente te van a poder dar los desembolsos mucho más adelantados, porque vos ya cumpliste con esos, o estás en un buen camino para cumplir con esos objetivos de acumulación de reservas que veníamos planteando anteriormente. Ahora, Federico, ¿qué margen de maniobra tiene el gobierno hoy para seguir, digamos, esperando, digamos, un acuerdo, el acuerdo final con el fondo,
de seguir con este esquema cambiario, este crawl del 1% mensual, una inflación que este mes va a terminar 2,5, 2,6 según las consultoras, que, digamos, pero ayer el Banco Central volvió a perder reserva, digamos, es el escenario que vos tenés en la cabeza, ¿cuál es? Sí, hay una cuestión que también, yo creo, dos factores que aumentaron mucho la volatilidad estas 2 semanas. Uno es la baja estacionalidad de la demanda de pesos. Si nos retrotraemos a los años anteriores, vemos que en marzo es típicamente tiene esta dinámica, pero en particular, cuando en el 2018, en octubre de 2018, se comienza a implementar el sistema de bandas, ¿sí? De San Leris en ese momento en el Banco Central, en marzo hubo una, llamémoslo, mini corrida, cierta volatilidad cambiaria. Es típico que en marzo se dé esa dinámica. ¿Por qué? Porque todavía no tenés una oferta agresiva de dólares del campo y tenés el rezago de los pagos de mayores importaciones de bienes y servicios durante el verano y la menor estacionalidad de la oferta de dinero, de la demanda de dinero, como les mencionaba anteriormente. Entonces, tenés ese factor por un lado. Y por otro lado, tenés, yo mencionaba, el objetivo es bajar la inflación. El gobierno fue muy, muy agresivo en la apertura comercial, en la apertura de las importaciones. Fue tan agresivo que generó un aumento muy acelerado de las importaciones que no se sincronizaron con mayores exportaciones o liquidaciones del campo. ¿Sí? Hubo ese desacople entre las IMPO y las EXPO. ¿Por qué? Porque el gobierno había tomado una medida para tratar de incentivar la liquidación adelantar la liquidación del campo, que fue la baja transitoria de las retenciones. Claro, Pero esa claro. medida, lo que vemos en los datos, cuando comparamos cómo viene mes a mes las liquidaciones después de la medida y lo comparamos con los años anteriores, vemos que no hay diferencia. O sea que esa medida no tuvo impacto en el mercado o no tuvo impacto Claro. en las liquidaciones del campo. Entonces hubo como cierta desincronización que amplificó la volatilidad del tipo de cambio. Claro. Pero vuelvo entonces a la pregunta. Entonces vos en este contexto, digamos, en tu cabeza, ¿cuál es el escenario más probable? De acá, uno se pregunta tantas cosas, es si digamos, si pueden llegar con este esquema cambiario a las elecciones de octubre, queda lejísimo, digamos, un escenario que hasta hace hasta hace un mes, y decía, no, bueno, el gobierno ya la tiene fácil, llega octubre, después de octubre vemos, irá liberándose, pues, digamos, irá, justamente meterá otro esquema cambiario, pero después de octubre. Bueno, acá desde hace ya 2 viernes venimos viendo que el Banco Central pierde reservas, que el mercado está bajo estrés y un gobierno muy preocupado y que por eso recurre al FMI, digamos, está viendo que se le está yendo dólares que no están en la reserva. Las reservas volvieron a ser negativas en 11.000 millones de dólares, las netas. Entonces, yo veo mucha preocupación. Cuando salen a hacer declaraciones, pasa lo de ayer, Caputo dice una cosa o da a entender que venían 20.000 palos de golpe, sale al cruce el fondo, salen funcionarios, cada uno dice otra cosa, o digamos, Expert hizo una cuenta, 20 menos 11 le daba 14, no me acuerdo, una cuenta ridícula, no sé qué tenía en la cabeza, pero suman más confusión. Entonces, la pregunta es, ya es inmediato esto, digamos, hay urgencia. ¿Vos creés que el Banco Central, así como estamos, número uno, sigue perdiendo reservas o no? ¿O vos creés que, nada, bueno, de alguna manera puede estabilizar la salida de reservas? Ahora después sumamos más preguntas. La primera es esa. ¿Vos creés que, así como estamos, siguen perdiendo reservas? ¿Tienen margen para seguir perdiendo reservas? Yo creo que con la mayor oferta, o sea, hay que comenzar a ceder cosas y generar un cambio en las expectativas. Entonces, si vos me preguntás, en el escenario positivo, ese escenario que yo creo más probable, ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno va a tener que vivir o lidiar con una brecha más alta,
sea, nos tenemos que acostumbrar que la brecha se puede acomodar entre 30 y 40%. Parate ahí, parate un poquito ahí. A ver, yo te estoy preguntando, porque quiero ir para que a todos nos quede claro qué pensás vos, qué escenario tenés. Yo te pregunto, che, esto de perder reservas, ¿van a seguir perdiendo reservas así como está? Sí. Vos, a esa pregunta, ¿qué decís? Hay que cambiar esa expectativa, me dijiste vos. Sí. Hay que generar un cambio. Y el cambio que te puede permitir tener un poco más de aire con las reservas del Banco Central es eliminar el dólar blend. Entonces, esas reservas potenciales, ¿sí?, que se te están yendo hoy a generar una oferta en el paralelo, tienen que venir al MULC. Entre eso y la liquidación que está rezagada, pero va a venir del campo, vos vas a poder llegar, trazar un puente en el corto plazo. Pero, como digo, tenés que generar un cambio en las expectativas, un cambio, decir, bueno, nosotros vamos a mantener el esquema actual, pero vamos a tener que comenzar a hacer ajustes. Me parece que uno de los ajustes que se hizo un poco a destiempo y que tuvo bastante mal lectura sobre el mercado fue la baja del crawl, ¿no? Claro. Nosotros bajamos el crawl y desde ese momento el mercado comenzó a estar muy pesado. Comenzamos a ver que los desequilibrios, los desbalances se amplificaban, actuales y hacia adelante, y las expectativas del tipo de cambio se comenzaron a adelantar. Dijeron, bueno, este régimen tiene menos vida que antes. Claro, claro. Hay que decir. Hay que generar la recalibración para darle más vida y. Claro. Lo que vos decís que a mí me parece clave es el 1 de febrero, el Banco Central, el gobierno dice, no subimos más el dólar oficial 2, la subimos al 1. Pero claro, la inflación, está bien que esto fue hace poco, pero la lectura inmediata del mercado fue parada. Si la inflación está 2 y algo, 2,4 en enero, 2,5, 2,6 febrero, 2,4 febrero, en marzo están dando 2,5, 2,6 las distintas consultoras. Entonces el 1, lo único que hace es atrasarte más el tipo de cambio, haciéndote más cara en dólares de la Argentina, algo que ya vimos durante el verano por el tema turismo, por ejemplo. Y bueno, esto es inconsistente. El mercado hace esa lectura inmediata de que fue una mala medida y bueno, y te empiezan a apurar en el sentido de sacarte reservas porque te dice, che, ¿esto cuánto puede durar? Entonces, entonces la cuestión es, vuelvo ahora, me subo de vuelta a tu cuentito. Permitime decirlo así, como es un relato, digamos. ¿Cuánto puede aguantar? Digamos, ¿cuánto tiempo tiene para recalibrar siguiendo con... Vos me decís, bueno, saca el blend. Y yo te digo, bueno, pero eso significa que a las cerealeras, a los productores, le vas a dar un 4% menos. Si vos seguís al 1%, le vas a dar todavía menos por su producto, por la soja. Sí, pero ojo, y bueno, entonces, yo ya te había bajado las retenciones más o menos en ese margen. Ah, perfecto. Vos decís que hay que bajar o sea, en tu escenario decir, el gobierno ya tomó esa medida. Ya tomó esa medida para generar un colchón potencial para esa pérdida del spread con la brecha. Pero alguien tiene que ceder en algún momento, no podemos, porque este es un régimen de estabilización. En algún momento el régimen de estabilización comienza a chocarse con lo que nosotros llamamos un trilema. Hay que estar entre inflación, crecimiento o acumulación de reservas. Esas tres cosas simultáneamente no las puedes tener. ¿Por qué? Si vos tenés más crecimiento, genera presión inflacionaria, más importaciones, menos acumulación de reservas. Si vos querés menos inflación, bueno, tenés que atrasar el tipo de cambio, eso te genera menor acumulación de reservas. Querés acumular reservas, tenés que ajustar el tipo de cambio y demás. Ese es el trilema. Claro. Ese trilema hoy lo ves muy
muy palpable en el siguiente fenómeno, que es, vos analizás la inflación del IPC, ¿sí? Sí. Entre bienes y servicios. Los servicios están corriendo más o menos con el crawl, más o menos con el crawl. Venía alrededor de 2, siguieron en 2, pero posiblemente desaceleren momentáneamente al 1%. Yo estimo que eso puede pasar entre abril y mayo, pero los servicios todavía siguen muy altos, siguen alrededor de 3,5 o 4%. ¿Qué son los servicios? Son dos cosas, remunerados y salarios. Entonces, yo quiero bajar la inflación de servicios, tengo que limitar la suba de los salarios reales, que es lo que estamos viendo, el que está sucediendo en los últimos meses. Las negociaciones de todos los sindicatos, en particular los mineros, fueron en línea o abajo de la inflación. Entonces, eso es que me va, el vértice del crecimiento va a comenzar a mermar, a sufrir relativamente. Sí. No, está claro. Nosotros estuvimos analizando todo el tema salarial, el impacto de eso, de recalibrar los ingresos de los asalariados y cómo puede impactar en la actividad económica, obviamente, en el consumo. Ahora, volviendo al punto de la negociación con el fondo, ¿vos creés cuando Furiase dice el fondo no nos pide nada, no nos pone ninguna condición porque nosotros estamos cumpliendo con el objetivo fiscal y el objetivo monetario? Esto es distinto a otras veces. ¿Vos creés que es así o el fondo le está diciendo al gobierno, no, mirá? De vuelta, ahí lo que nos falta es el objetivo de acumulación de reservas. Claro. Esa es la pata que nos falta, ¿sí? Y después generar un esquema monetario que sea consistente con esa acumulación de reservas. Hoy tenés un esquema monetario en el cual estás queriendo controlar la tasa de interés de algún modo, a través de la licitación. Estás queriendo controlar la cantidad de dinero, ¿sí? La tasa de interés, incluso porque vos controlás la tasa de interés de corto plazo. La cantidad de dinero, pues te querés sostener el objetivo de la base monetaria amplia y querés controlar el tipo de cambio. Esas tres cosas sabemos que no se pueden controlar simultáneamente. Entonces hay que transicionar a un esquema monetario consistente entre esas tres variables. Y esa es, de vuelta, esa es la discusión. Vamos a establecer un objetivo de tipo de cambio, el gobierno va a proponer algo, el escenario positivo, el escenario que yo creo que no va a implementar una devaluación discreta en el corto plazo. El fondo yo creo que va a proponer lo contrario, va a decir, ¿por qué no hacemos una corrección ahora? Claro. Va a ser poco costosa en términos de inflación, tal vez sea costosa en términos políticos, de popularidad, pero va a comenzar a corregir la situación hacia adelante. Volvamos a algo que vos mencionaste que tenga que ver con la brecha, que vos decís, bueno, algo que se puede hacer que está a mano es sacar el dólar blend, o sea, para que el 20% que hoy del comercio exterior que hoy se va de intervención directa al mercado financiero, al dólar financiero, bueno, que se lo guarde el Banco Central. Y eso, por lo que entendí, digamos, traería aparejado una suba de la brecha de los dólares, claro, digamos, de esos dólares. ¿Y de cuánto pensás que podría ser esa, en cuánto estimás, digamos, que podría ser? Nosotros pensamos que la brecha se podría ubicar entre el 30 y el 40%. Ahora, todo este escenario que yo estoy planteando, para mí es un escenario que va a tener un poco más de inflación de lo que tenía esperado el mercado. El mercado hace unas semanas, para fin de año, estaba proyectando una inflación del 21%. Yo creo que la inflación en el año puede terminar cómodamente arriba del 25%, incluso cerca del 30%. Ahora, la aclaración es pertinente. Es una inflación muy baja relativo a los años recientes. O sea, es ya un éxito. Tenemos que estar. Por eso no me parece tan. Por eso no me parece tan traumático generar una pequeña corrección del tipo de cambio en el corto plazo. Pero a ver, yo te hago una pregunta. Si, ¿Vos por qué estás viendo más inflación? ¿Por el tema de la brecha?
Sí, por el tema de la Porque vos brecha. estás viendo una suba de la brecha. Del 20 ahora, venimos del 15, pasamos al 20, del 20 pasaríamos al 30-40, dijiste vos. Vos estás Sí. viendo más inflación porque la brecha ya no está tan chiquitita. Sí, y porque además van a comenzar a tensionar las expectativas de inflación y los salarios van a seguir empujando al alza. Yo veo un poco más de inflación. De hecho, una de las cosas que nosotros dijimos fue, Sí, cuando se anunció la baja del Kroll, dijimos, las dos inflaciones que vienen van a ser más altas que el 2,2 que se había anunciado allá por mediados de enero, que fue sí. el dato el positivo, ¿no? Eh, nosotros estamos contemplando más volatilidad del tipo de cambio y que eso va a tener un impacto marginal. Va a ser, de vuelta, un impacto chico. Estamos hablando de inflaciones con un régimen No, que lo que no pasa es que veíamos sí. Sí. de hace No, 10 lo que años pasa es más que o menos. está bien, lo que pasa es que si estamos viendo que lo que hablábamos recién, si camioneros cierran una pauta del 1% mensual y vos tenés una inflación que, digamos, el 2,5 puede tener un repunte, y eso, digamos, está bien, digamos, vos podés decir, y comparando con otros años vamos a tener una inflación más baja, pero el Sí, impacto sobre el consumo va a ser negativo, digamos eso, porque sí. si camioneros pierde contra la inflación, imagínate el resto, a eso voy, ¿no? Pero No, bueno. no, no. Definitivamente. eh, Ahora, se da también que vamos a tener paros generales de los sindicatos, o sea que el tema de las Claro, negociaciones va a va a ser más comenzar a duro, claro, más duro. más ¿Sí? duro. Seguir Y, perdiendo y, contra la inflación va a ser claro. traumático. Ahora, y otra pregunta te hago. Si vos crees que una brecha más grande, no superlativa como que la que llegamos, acá llegamos a tener brecha de 150, 200%, estamos hablando de una brecha chiquita, incluso algunos colegas tuyos, Federico, dicen, che, ¿por qué se obsesionaron contra una brecha tan chica del 15 si con una del 30 no hubiese cambiado demasiado y tal vez nos ahorrábamos, digamos, esto, que no tener el 20% del comercio exterior que se te vaya al mercado cambiario, si no se hubiesen sumado las reservas? Nada, son, viste, análisis que se hacen algunos ex post. Pero la pregunta que te hago es esto. Si vos crees que la inflación sería más alta con una brecha más grande también, ¿por qué, por qué pensás que sería tan leve, o no me acuerdo qué palabra usaste vos, si hay una devaluación? Yo creo que si el dólar oficial sube y el pass-through, ya demostró Argentina que el pass-through es alto, y no solamente es alto, sino inmediato, lo que es peor. Sí. Yo en ese sentido tiendo a pensar de que el pass-through de la economía de hoy es más bajo que el que calculamos en el 2023. De hecho, con las últimas evaluaciones de masa, el pass-through era incluso más del 100%. ¿Por qué? Porque la gente aumentaba ya con la expectativa de que iba Y a pero, haber más correcciones hacia pero adelante. andate, sí, pero Sí, andate a años anteriores. ¿No fue alto también el pass-through? Digamos que en poco tiempo ya te comía gran parte del salto cambiario y volvíamos a tener el problema. no, las corridas cambiarias del Macri, eh, se generaron correcciones de tipo de cambio real que fueron sostenidas. O sea, Ah, el bueno. cambio se depreciaba 30% y la inflación no corría a ese ritmo. De hecho, la inflación más alta que tuvo Macri, si mal no recuerdo, fue alrededor del 50%. Y en ese Sí, año el tipo de 54. cambio se había corregido fuerte, había pasado de, de 40 más o menos, 42 creo que estaba antes de las elecciones, a 60 y pico. De vuelta, en un régimen normal, donde vos estás haciendo las cosas bien, donde, de vuelta, Sí. tomemos las cosas favorables del gobierno, están haciendo monetariamente una corrección. Tenemos superávit, no tenemos necesidad de emitir pesos grandilocuentemente como nos pasó en los gobiernos anteriores. En ese escenario, nada, yo creo que el gobierno tiene muchas más herramientas para contener
ese traslado de tipo de cambio a precios que en momentos anteriores. Ahora, hay una cuestión también de que hay muchos precios que todavía quedaron caros, ¿sí? Que quedaron caros incluso después del 2023. O sea, a ver qué, por qué no. En diciembre de 2023, Sí. las expectativas del dólar paralelo estaban cerca de 2.000. Claro, ya entiendo dónde va. Sí. En ese escenario, muchos precios corrigieron marginalmente a la baja, pero siguen estando caros. O sea, si vos me decís, me depreciás el tipo de cambio, esos precios van a achicar algunos márgenes, pero no creo que sea un traslado. ¿Y en qué estás viendo que pasa, que todavía sucede eso? Que algunos precios que las empresas, los formadores de precios, los fabricantes calcularon que el dólar se iba a 2.000, 1.500, 2.000, y todavía están a un nivel alto, digamos, que se quedaban en un nivel, que están caros, como decís vos. ¿Por dónde? Los autos. Ok. Los vehículos. Si vos mirás históricamente, vos tomás el IPC, tomás el componente de autos, de vehículos, lo corregís contra el tipo de cambio oficial o el tipo de cambio paralelo, hoy están 20% por encima de lo que estaba en el promedio 2016-2019. O sea, hay los autos. Seguramente no hice yo el ejercicio, pero seguramente si miramos electrodomésticos puede pasar algo parecido.